Hola, hola, ¿cómo están mis chicos? Espero que todo muy bien. Les saluda la profesora Claudia Sofía Núñez Peñalba y ya estamos con la semana número 10. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo realices y puedas darle like a este contenido. Vamos a comenzar con los ejercicios. Pregunta número 1. La cinética química estudia la velocidad de las reacciones, los factores que van a influenciar y los mecanismos moleculares subyacentes, como la difusión y la catálisis, esenciales en campos como la bioquímica e ingeniería industrial. Nos piden marcar la alternativa correcta. La velocidad de reacción es función de la concentración de productos. Recuerden que la velocidad de una reacción química es la relación que existe sobre la variación de la concentración sobre la variación del tiempo, ¿no? Dependiendo si son reactantes o si son productos, vamos a colocar el signo positivo o el signo negativo. Así que no es una función en relación de la concentración de los productos. Eso sería falso. El tiempo de vida media depende de la concentración de reactantes para cinética de orden 1. Si nosotros recordamos el tiempo de vida media para una reacción de primer orden, ¿no? Primer orden, el tiempo de vida media está establecido como logaritmo de 2 sobre la constante de velocidad, ¿no? Entonces, como podemos ver, no depende de la concentración de los reactantes. Eso sería falso. Recuerden que estas ecuaciones de tiempo de vida media, ¿no?, ya son establecidas dependiendo el orden de cada reacción. En el enunciado C dice, la concentración de productos disminuye conforme avanza la reacción. Graficando nosotros aquí la concentración versus el tiempo, que es el avance de reacción, podemos observar que efectivamente a medida que comienza una reacción química, los reactantes comienzan con una concentración elevada y a medida que pasa el tiempo, esa concentración va disminuyendo. Eso ocurre para los reactantes. Y para el caso de los productos, que comienza por lo general en 0, a medida que va avanzando la reacción, la concentración de los productos va aumentando. El enunciado C sería entonces también falso. El complejo activado siempre presenta la mayor energía en una reacción. Graficando nuevamente cómo ocurre una reacción química, sabemos que se inicia con una energía de los reactantes, ¿correcto? Estos reactantes comienzan a colisionar, comienzan a chocar entre ellos, el cual la energía va incrementando. Para que ocurra esa reacción, ellos tienen que llegar a este punto mínimo, a este pico, ¿no?, donde vamos a encontrar la energía del complejo activado. Y posterior a ello vamos a ver que se comienzan a formar los productos, ¿no? Si termina esa reacción por encima de la energía de los reactantes, diremos que es una reacción que corresponde a un proceso endotérmico. Pero si la reacción termina por debajo de la energía inicial, vamos a decir que corresponde a una reacción exotérmica, ¿cierto? Muy bien, entonces aquí nos indica el complejo activado. ¿Dónde está el complejo activado? Esto es la energía del complejo activado, entonces el complejo activado, jóvenes, se encuentra aquí, ¿ya? Esto es el complejo activado. Y como pueden ver, es el punto más alto de la gráfica de cómo ocurre la reacción química. Entonces, por lo tanto, dice, ¿siempre presenta mayor energía en una reacción? Sí, eso sería verdadero.
Y en la letra E dice la velocidad de reacción aumenta con la disminución de la temperatura. Al estudiar los factores de velocidad, hemos indicado que a medida que se aumenta la temperatura, va a ocurrir mayor energía cinética. Y si hay mayor energía cinética, eso significa que va a alcanzar lo más rápido ese punto donde se encuentra el complejo activado. O sea, va a alcanzar rápidamente la energía de activación. Por esa razón es que la temperatura va directamente, ¿no? Con respecto a la velocidad de reacción. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. Por lo tanto, este enunciado sería falso. La respuesta en la pregunta número 1 sería la alternativa dada. Pregunta número 2. Chicos, este tipo de preguntas es clásico. Cuando ustedes vean esta información de datos, experimento 1, 2, 3, y observen aquí, concentraciones de un reactivo, concentraciones del otro reactivo y la velocidad, este tipo de ejercicio sirve para determinar el orden parcial de cada uno de estos componentes. ¿Cuál es la idea? Ustedes, como pueden ver en el experimento 1 y en el experimento 2, pueden observar que tienen la misma concentración de flúor, mientras que en el otro reactivo podemos observar que de 10 pasa a 40, se cuadruplica, ¿no? Si ustedes observan el experimento 1 y 3, la concentración del ClO2 repiten y aquí el flúor, su concentración es el doble. Entonces, la idea es armar ecuaciones, como lo vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar cada una de esas ecuaciones de manera algebraica, con el objetivo de determinar esos órdenes parciales y, como pueden ver en la pregunta, es efectivamente el enfoque al que le está dando, ¿no? Determine el orden parcial del flúor y el orden global de la reacción. Hay que recordar que esta es la ecuación química y por lo tanto la velocidad de esa reacción va a ser igual a una constante por la concentración, en este caso de flúor, por la concentración del ClO2. Ahora ustedes se preguntarán, profesora, ¿de acuerdo a los coeficientes 1 y 2 por aquí? No, porque tú no sabes si esta reacción es sencilla o si es compleja. No tienes ninguna información. Es por eso que vamos a colocar de manera general X e Y y el objetivo de esta información es poder calcular cuáles son los valores de X e Y. Nosotros sabemos que X e Y reciben el nombre de órdenes parciales, ¿verdad? Es el orden parcial con respecto a flúor, el valor de X, y es el orden parcial es Y con respecto al ClO2. Y cuando nos preguntan por el orden total, lo único que tenemos que hacer es sumar esos dos valores de X e Y. Eso es el objetivo de esta pregunta. Como vamos a trabajar como una relación matemática, vamos a tomar en este caso como ejemplo, para plantear nuestras ecuaciones, el experimento 1 y el experimento 2. Y establecemos la velocidad para el experimento 1. ¿A qué sería igual la velocidad de ese experimento 1? Miren, ya tenemos aquí de dato. Sería la velocidad, ¿correcto? Que voy a colocar velocidad 1 es igual a la constante por la concentración del flúor por la concentración del ClO2. Y como no sabemos el orden de la reacción, simplemente colocaré X e Y. Ahora, reemplazando los valores, tendríamos que la velocidad 1, según nuestro cuadro, es 1.2 multiplicado por 10 a la menos 3.
es igual a una constante. ¿Cuánto es la concentración del flúor? 0,10. Aquí, ojo, miren aquí, estoy todo relacionado al experimento 1, ¿no? Todo relacionado al experimento 1. Y lo único que estamos haciendo es completar esa información. Sería entonces aquí, concentración de flúor, 0,10 elevado a la X por la concentración elevado también a su exponente. Eso es lo que nosotros tenemos de velocidad 1. Lo mismo realizamos ahora para la velocidad 2. ¿Correcto? Va a ser igual, ¿verdad? Y ahora reemplazando nuestros valores para esa velocidad 2, va a ser 4,8 por 10 a la menos 3. La concentración de flúor, ahora en este caso, chicos, estamos todo enfocado para esa velocidad 2. Y la concentración de ClO2 ahora es 0,040 elevado a la I. Tenemos dos ecuaciones, de la velocidad 1 y de la velocidad 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Matemáticamente lo que vamos a hacer es una división. Voy a dividir este que es 4,8 por 10 a la menos 3. Esta velocidad que es mayor con respecto a este valor, voy a hacer una división. ¿Por qué divide, profesora? Voy a dividir prácticamente la velocidad 2 sobre la velocidad 1. Porque es tal cual una ecuación. En una ecuación algebraica ustedes tienen dos ecuaciones. Tenemos dos variables que es x e y. Pero si tú observas aquí, la variable que tenemos acá, 0,10 elevado a la x, ¿no? y colocando también la constante, es lo que vemos aquí que se repite. Entonces, al momento de dividir, ¿qué vamos a lograr? Eliminar una variable y por lo tanto ya podemos hallar el valor de y. Dividiendo aquí, nos va a salir 4, es igual, aquí se cancela porque todo es lo mismo, y esto es 0,04 entre 0,010, eso sería 4 elevado a la i, ¿no? Teoría de álgebra, eso es teoría. De aquí, para que se cumpla esa igualdad, ¿cuánto tendría que ser el valor de i? 1. ¿Se dan cuenta? Miren, ya hemos determinado ese orden parcial del ClO2. Y eso lo hemos obtenido con el experimento 1 y 2 porque las concentraciones de flúor son iguales y nos van a permitir eliminar. Ahora te invito a que pares el video y que analices, ¿no? ¿Qué vamos a tener que hacer lo mismo, igualar las dos velocidades, pero ahora si nosotros queremos determinar la concentración, perdón, la fracción, el exponente, ¿no? El orden parcial del flúor. ¿Qué tenemos que hacer? Relacionar donde esas concentraciones también sean iguales para nosotros poder eliminar. Realizaremos entonces ahora para el experimento 2 y para el experimento 3, ¿no? Considerando el experimento 2, perdón, experimento 1 y experimento 3, ¿ya? Experimento 1 y experimento 3, porque observamos aquí que en el experimento 1 y el experimento 3, entonces aquí sí se estaría repitiendo esa concentración del ClO2 que vamos a eliminar posteriormente para que nos pueda quedar el orden parcial de ese flúor 2. Muy bien, aplicamos lo mismo, velocidad para 1 y velocidad para 3. Velocidad 1 es igual a la constante por la concentración de 0,10, todo elevado al valor de x, por la concentración, en este caso del otro, que es 0,010 elevado a la i. Voy a colocar de una vez el valor de esa velocidad 1, ¿correcto? Que ya nosotros conocemos aquí, que es 1,2 por 10 a la menos 3.
Y ahora vamos a colocar para el experimento 3, la velocidad 3. En este caso, 2,4 por 10 a la menos 3 sería igual a la constante por la concentración, en este caso de flúor, que es 0,2 elevado a la X, y la concentración del otro reactivo, que como pueden ver es el mismo, elevado a la Y. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Vamos a realizar lo mismo. Vamos a dividir, ¿no?, la velocidad 3 con respecto a la velocidad 1. 2,4 por 10 a la menos 3 entre 1,2 por 10 a la menos 3, eso es igual a 2. De aquí se va a cancelar todo esto de aquí y tendríamos 0,010 entre 0,010, eso sería igual a 1, ¿no? Ay, no, claro, esto es lo que se va a eliminar, perdón, esto es lo que se va a eliminar. Entonces aquí, no, esto no es 0,10, 0,10. 0,20 entre 0,10 sería entonces aquí 2, ¿verdad? 0,20 entre 0,10, acá sí se cancela acá, la constante sería 2 y todo eso elevado a la X. Ahora sí, ¿ya? Me disculpan. Y ahora sí, de aquí podemos observar que el valor de X, para que se cumpla esa relación, esa equivalencia, X sería igual a 1. Chicos, ya tenemos el orden parcial que es 1 para Y y el orden parcial de X que también toma el valor de 1. Por lo tanto, me estaban preguntando cómo sería la ecuación. En nuestra reacción entonces la ecuación sería igual a esa constante por la concentración simplemente del flúor elevado a la 1, porque X vale 1, y la concentración del Cl2 elevado también a la unidad, ¿no? Eso sería el orden parcial. El orden parcial entonces del flúor, el orden parcial del flúor es 1. ¿Y cuánto es el orden global? Tendría que sumar 1 más 1 para poder determinar el orden parcial, el orden total de la reacción. Y eso sería 2 y nuestra respuesta sería la alternativa Barco, ¿ya? Esto es una pregunta, como vuelvo a repetir, típica para determinar el orden parcial y por consecuencia ya puedes saber el orden total. Pregunta número 3. Las reacciones de primer orden tienen una velocidad proporcional a la concentración del reactante A, elevado al exponente 1 como sigue la ecuación. Recuerden que se llama reacción de primer orden porque va a estar o va a depender la velocidad de uno, solo de uno de los reactivos. Por eso se llama reacción de primer orden, donde K es la constante cinética y la concentración de A. Se sabe que la forma integrada de esa ecuación de primer orden es igual al logaritmo de la concentración inicial sobre la concentración final es igual a K por T, donde ese A sub 0 que están viendo aquí representa la concentración inicial y T es el tiempo de dicha reacción, ¿no? Se sabe que A reacciona, de acuerdo aquí esta representación, A es los reactantes, va a formar productos. Nos dicen lo siguiente, se introducen 100 mililitros de una solución, es un volumen de 100 mililitros de una solución que presenta una concentración de 100 milimolar de A. O sea que la concentración de A inicial es de 100 milimolar a un recipiente termostatizado y se deja evolucionar la reacción hasta que la concentración de A disminuye en 86,5%. Entonces, chicos, prácticamente esta información nos está indicando que la concentración de A, cuando no colocamos nada, significa la concentración final, ¿ok? Va a ser menos el 86,5%. Si nosotros consideramos
que esta concentración de 100 milimolar es equivalente a 100%, porque eso es el total, ¿cierto? Entonces, lo que nos va a quedar de concentración final va a ser equivalente al 13,5%, ¿correcto? Ya que si disminuye en 86,5, entonces queda 13,5, el total sería 100. ¿Ya? Eso es lo que nos está indicando esa información. Considerando entonces aquí, podría decir que tengo 13,5 milimolar. Y eso va a ocurrir al cabo de un cierto tiempo, que nos indican aquí que esto se va a llevar a cabo durante una variación del tiempo de 200 minutos. Al respecto, determine la constante cinética de la reacción en minutos a la menos 1. Nuestro tiempo ya está en minutos, así que no nos vamos a preocupar en realizar una conversión. Chicos, ahora lo único que tenemos que hacer es reemplazar nuestra fórmula, ¿no? Logaritmo de la concentración inicial de A con respecto a la concentración final de A va a ser igual a una constante, que es nuestra incógnita, multiplicado por el tiempo. Reemplazamos los valores. ¿Cuánto es nuestra concentración inicial? Inicialmente teníamos aquí 100 milimoles, ¿no? Colocamos 100. Es la misma unidad de la concentración final, que es 13,5. Profesora, ¿puedo colocar en molaridad, en cualquier unidad? Sí, porque al final la unidad que tú coloques, lo que tienes que asegurarte es que ambas sean iguales, ¿ya? Y eso es igual a la constante multiplicado por el tiempo, que en este caso el tiempo sería de 200. Nos dicen que consideremos que esta relación es e al cuadrado, entonces tenemos logaritmo de e al cuadrado, y ya esto es matemática, el logaritmo es la inversa del épsilon, así que por teoría este 2 estaría pasando a multiplicar, ¿no? Sería entonces 2 igual acá por 200 minutos. Y de aquí despejamos el valor de la constante, que es lo que nos están preguntando. Sería 1 sobre 100 minutos, que es 10 a la menos 2 minutos. Respuesta a la alternativa dada. Pregunta número 4. En esta pregunta nos habla sobre la reacción del ciclopropano que va a convertirse en propeno. Nos dice que la isomerización de ese ciclopropano a propeno es una reacción de primer orden. Importante porque recuerda que dependiendo el orden de la reacción, nosotros colocamos o establecemos las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, nuestra reacción es de primer orden, que implica la reorganización de enlaces en el ciclopropano para formar el propeno, un proceso que se produce a una temperatura de 500 grados Celsius, según la siguiente reacción. Al respecto, se ha encontrado experimentalmente que si se hacen reaccionar 50 milimolar del ciclopropano, la concentración de este cae a la cuarta parte de su valor inicial en 34,4 minutos. Determine el valor de la constante cinética a esa temperatura en la cual se está llevando a cabo dicha reacción en minutos. Hay que recordar que para una reacción de orden 1 se cumple que el logaritmo de la concentración de ese reactivo inicial respecto a la concentración final va a ser igual a la constante por el tiempo. Inicialmente nos dice que se tiene
50 milimolar del ciclopropano. Entonces la concentración, que en este caso al ciclopropano le voy a llamar como A. La concentración inicial de A sería 50 milimolar. La concentración de este, o sea, se refiere a esta misma sustancia, cae a la cuarta parte. Entonces quiere decir que la concentración final de A va a caer a la cuarta parte de los 50 milimolar. ¿Cuánto va a ser la cuarta parte? Va a ser 50 entre 4, que nos va a dar 12,5 molar, ¿no? Eso sería la concentración final. Y el problema estaría resuelto, porque lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar, ¿no? En esta ecuación. Logaritmo de la concentración inicial, que son 50, viendo que las dos unidades es la misma, sobre la concentración final que decae, que es 12,5, va a ser igual a la constante, que es lo que me piden determinar, y el tiempo. Como aquí me están preguntando por el tiempo en minutos, ¿no? Entonces el tiempo que voy a colocar aquí, que me indica que es 34.4, lo voy a dejar en minutos. Chicos, esto es matemática prácticamente. Y de aquí nosotros tendríamos lo siguiente. Operando, ¿no?, el logaritmo de 50 sobre 12.5 y reemplazando, dividiendo entre 34.4, el valor de la constante sería igual a 0.04. Que viene a ser, en notación científica, 4 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1, ¿no? Eso sería nuestra respuesta, siendo la clave la alternativa casa. Ahora, otro análisis sería de la siguiente manera, tomando en consideración, porque se estarán preguntando cómo voy a saber esto si no tengo calculadora en el examen, ¿no? Entonces, solo para que vean que esto también se cumple usando la ecuación general, ¿no? Ahora, tomando en cuenta este dato, la idea te dice por aquí, mira, recuerda logaritmo de 2, ¿no? ¿Te acuerdas? Esto se relaciona, profesora, con la fórmula de primer orden que me dice que el tiempo de vida media es igual al logaritmo de 2 sobre la constante, ¿no? Entonces aquí, curiosamente, nos dice que al cabo de 34 minutos, o sea que todo esto se ha llevado a cabo en 34,4 minutos para que pueda llegar a la cuarta parte. Eso quiere decir que cuando este llegó a la mitad, la concentración inicial estuvo por la mitad, la concentración aquí de la mitad, voy a colocar así, que sería en 25 milimolar, ¿no? Para que nuevamente sea la mitad, que en este caso es 12,5, ha tenido que transcurrir otra vez el mismo tiempo. Y esos dos tiempos tiene que ser este tiempo total. Y como condición del problema sabemos que cuando tenemos la concentración final, que es la mitad del inicial, esto se llama tiempo de vida media. Y aquí también, si tengo 25 y ahora tengo 12.5, aquí también entonces tenemos ese tiempo de vida media. Por lo tanto, esos dos tiempos de vida media estarían sumando el tiempo total de 34.4. De aquí podemos observar que el tiempo de vida media para que ocurra, según lo que indica en este problema, sería la mitad de 34.4, que sería 17,2. Y ahora sí, puedo aplicar mi ecuación que dice tiempo de vida media es igual al logaritmo de 2 sobre la constante, donde el tiempo de vida media es K, despejando aquí el valor de K, que es la constante, sería logaritmo de 2 sobre el tiempo de vida media, que es 17,2, ¿no? Y como podemos ver aquí, eso es el dato que encontramos, que viene a ser 0.4, que tenemos el mismo resultado, la alternativa casa.
Pregunta 5. Los factores que influyen en la velocidad de una reacción química incluyen la naturaleza de los reactantes, su concentración, temperatura, superficie de contacto, la presencia de catalizadores como la presión. Estos pueden aumentar o disminuir la rapidez con la que va a ocurrir una reacción química. Nos piden marcar verdadero o falso de las siguientes proposiciones. El hierro expuesto al ambiente se oxida más lento como bloque que en polvo. Nos está indicando que si yo tengo un material de hierro, por ejemplo, un bloque de hierro, este se va a oxidar, como sabemos la naturaleza del hierro, se oxida, ¿no? Frente al ambiente, con el oxígeno del ambiente, y dice que este bloque, su velocidad de oxidación, ¿no?, va a ser más lento cuando yo tengo ese hierro en polvo, ¿no? Entonces la velocidad aquí de oxidación para este hierro en polvo, en ambos casos tenemos hierro, nos dice que va a ser más lento para este bloque. Entonces, efectivamente eso es verdadero porque por teoría sabemos que cuando está en polvo, mientras más pequeño sea la partícula, mayor superficie de contacto va a presentar y por lo tanto esa velocidad va a ser mayor en el caso del hierro en polvo. Eso sería verdadero. Los catalizadores disminuyen la energía de activación, lo cual conlleva a un aumento de la velocidad de reacción. Eso también es correcto. Cuando nosotros hemos estudiado la velocidad de una reacción química, tenemos, sea una reacción normal, aumenta su energía, llega al complejo activado y supongamos que es una reacción exotérmica, terminaría por debajo de esa energía de los reactivos. Esto sería el punto para que pueda alcanzar el complejo activado, ¿no? Y como sabemos, desde que inicia la reacción hasta este punto es lo que nosotros llamamos energía de activación. Ahora, cuando nosotros usamos un catalizador, la función del catalizador es disminuir justamente esta energía de activación. Entonces, va a comenzar aquí, va a comenzar a subir y ya no va a ser necesario que llegue hasta este punto azul, sino va a ser mucho más rápido porque solo requiere una energía menor, ya que estaría disminuyendo esa energía de activación, ¿no? Y luego se estarían formando los productos. Por lo tanto, efectivamente, los catalizadores lo que hacen es disminuir esa energía de activación para que la reacción se lleve a cabo más rápido. Y en el enunciado 3 dice, en fase gaseosa, ¿no?, aumentar la presión isotérmica disminuye la velocidad de la reacción. Isotérmica significa temperatura constante. Por lo tanto, si se mantiene la temperatura constante y se aumenta la presión, eso significa que el volumen de ese sistema está disminuyendo, ¿cierto? Tenemos acá un recipiente. Inicialmente él tiene un cierto volumen y cuando nosotros vamos a aumentar la presión, ese volumen va a disminuir, ¿no? Disminuye el volumen, la temperatura mantiene constante. Eso significa entonces que estaríamos aumentando la concentración. Y por lo tanto, cuando nosotros aumentamos la concentración, la velocidad de la reacción estaría incrementando. Acá nos dice que estaría disminuyendo y eso sería falso. Respuesta en la pregunta 5 sería la alternativa barco. Pregunta número 6. Nos hablan sobre una reacción del N2O5. Es un compuesto reactivo y peligroso que forma ácido nítrico al disolverse en agua, ¿no? La reacción global es como nos muestran aquí en la ecuación. Nos dice que se realizó un experimento midiendo esa concentración del N2O5 en función al tiempo. Acá podemos ver
¿Cuánto es la concentración cuando inicia la reacción? Comienza en 20. Al cabo de 20 minutos, la concentración comienza a disminuir y al cabo de 100 minutos podemos ver que la concentración de este N2O5 es 16,6 milimolar, como lo indica aquí en la gráfica. Todo eso estaría ocurriendo a 25 grados Celsius. Los resultados, dice, se muestran en el siguiente gráfico. Al respecto, determine el valor de la constante cinética en unidades de minutos a la -1. De datos nos indican que la cinética que sigue esa reacción es de primer orden. Entonces, como ya les expliqué, lo que nosotros tenemos que saber de aquí es recordar la ecuación que corresponde a la cinética de primer orden, ¿no? ¿Qué se cumple en la cinética de primer orden? Se cumple que el logaritmo de la concentración final sobre la concentración final, aquí es inicial, va a ser igual a la constante por el tiempo, ¿no? Logaritmo de la relación de la concentración inicial con respecto a la concentración final, eso es igual a KT. Ahora, chicos, teoría del logaritmo, ¿no? ¿Qué nos dice la teoría del logaritmo? La teoría del logaritmo nos dice que el logaritmo, aquí sería concentración inicial, ¿ok? Como es una división, esto es menos el logaritmo de la concentración final es igual a KT. Reordenando, esto corresponde a la ecuación de esta recta. Entonces decimos, el logaritmo de la concentración final, ¿ok? De la concentración final es igual, mira, este está quedándose con este signo menos, este logaritmo de la concentración inicial pasaría al otro lado con el signo negativo, pero lo que voy a hacer es multiplicar a todo por menos, ¿ya? Entonces sería, al multiplicar todo por menos, este va a convertirse en positivo. Logaritmo de la concentración inicial menos KT. Y lo que tenemos aquí, chicos, es una ecuación de la recta que tenemos en la reacción que corresponde a la cinética de primer orden, ¿ya? ¿Por qué he pasado a una recta? Porque los problemas que nosotros tenemos en gráfico, cuando nos dicen que la ecuación corresponde a una cinética de primer orden, uno puede observar que este valor que existe entre la diferencia de las abscisas, aquí la diferencia de I, ¿no? En el punto 20 y el punto 16.6, eso es una variación, ¿cierto? Esto se conoce como la variación en el eje Y. Y lo que tenemos en el eje X, que es todo esto, es la variación de la abscisa X. Esa relación que existe entre esas dos variaciones, como pueden ver aquí de dato, es la pendiente de esa recta cuando se tiene la ecuación. Por esa razón es que yo he transformado mi ecuación a esa ecuación donde yo puedo observar la pendiente, ¿no? Si ustedes observan en teoría cuál es la ecuación de una recta, dice que es I igual a un mx más b, ¿no? Más b más a. Esta es una ecuación general, ¿ya? Donde el valor de x corresponde justamente a esa abscisa x, ¿no? Y aquí la abscisa es I, ¿ok? Y este m sería la variación de I sobre x. Entonces, lo que tenemos aquí en la gráfica es justamente ello, ¿ya? Esto es un poquito así para que tengan idea, ¿no? ¿Por qué lo relaciona profesora con esto? Porque esto, chicos, es matemáticamente la ecuación de una recta, ¿ya?
Entonces, aquí ustedes tienen el logaritmo de la concentración final, que son justamente el eje Y, el logaritmo de la concentración inicial, que va a ser el punto donde va a cortar en realidad, que en este caso este logaritmo de la concentración inicial sería el B, y aquí tendríamos menos KT. ¿Cómo sabe, profesora, que esto corresponde, si nosotros relacionamos aquí con la curva, cómo sabe que esto es MX? Ah, ¿por qué? Porque aquí en el eje X, ¿no? La pendiente se multiplica por esa abscisa. Y aquí, según nuestra curva, el eje X es el tiempo. Y el tiempo está efectivamente multiplicando a ese valor de K. Entonces, ¿qué llegamos a deducir? Llegamos a deducir que ese valor de K viene a ser la pendiente. ¿Ok? Entonces, de esta gráfica se deduce que la relación de la variación de Y sobre la variación de X corresponde a la pendiente. ¿Ya? Ese valor de K. Y coincidentemente, pues es lo que nos piden, ¿no? Entonces vamos a calcular. ¿Por qué, profesora, negativo? Cuando ustedes estudien rectas, ¿no? En matemática, en álgebra, tal vez están viendo ello. Cuando la pendiente tiene esta forma, la pendiente es positiva. Pero cuando la recta es, como estamos viendo en el ejercicio, la pendiente es negativa. Entonces, por esa razón, aquí es negativo, ¿ya? Entonces, calculamos, chicos, aquí vamos a simplemente reemplazar el valor de esa pendiente que, de acuerdo a nuestra ecuación, sería la constante. ¿Cuánto es la variación de Y? Es este punto, ¿no? Vamos a colocar aquí 20 menos este punto 16.6, ¿ya? 20 menos, o vamos a respetar, tiempo inicial, tiempo final. Tiempo inicial entonces sería 16.6, ¿cierto? 16.6. Al final tomes el valor que quieras, va a cambiar solamente el signo, ¿no? Es el orden. 16.6 menos el punto final aquí, 20. Esa es la distancia de la variación de Y, ¿correcto? Sobre la variación de X. Entonces, ¿cuánto es la variación de X? La variación de X es final, que es 100 sobre 0, ¿no? Menos 0. Entonces, 100 menos 0, ¿cuánto es ese valor de la constante? Eso nos da 3.4 por 10 a la menos 2. Y como este tiempo está en minutos, eso sería minutos a la menos 1, ¿no? Porque esto es minutos. ¿Ok? Entonces sería minutos a la menos 1. Eso sería nuestra respuesta y sería la alternativa avión. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, puedes dejar tus consultas ahí en los comentarios y yo voy a responderles. ¿Listo? Pregunta número 7. Nos habla sobre el principio de Lee-Chatelier. Recuerden que en una reacción que tiene la flechita en doble sentido, como estamos viendo aquí a la derecha y a la izquierda, significa que tenemos una reacción en equilibrio, ¿correcto? Lo que nos están preguntando aquí es que analicemos cada uno de los enunciados y digamos si es verdadero o falso, ¿no? Con respecto al desplazamiento del equilibrio. Nos dice lo siguiente: al aumentar la temperatura del sistema, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Recuerden que para poder analizar cada uno de estas variables de temperatura, presión, catalizadores, concentración, debemos de tener bien claro la teoría, ¿no? En este caso, como condición del problema, acá voy a colocar condición del problema, nos dice en el enunciado 1 que al aumentar la temperatura, el sistema se va a desplazar hacia la izquierda.
Si nosotros aumentamos la temperatura, el principio de Le Chatelier nos dice que tenemos que hacer lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto sería que tenemos que buscar que disminuya la temperatura. Y para que disminuya la temperatura, tenemos que observar en nuestra reacción dónde está el calor. Según nuestra reacción química, miren, esta letra Q significa que aquí se encuentra el calor. Entonces, si nosotros nos dirigimos hacia el lado de los reactantes, vamos a hacer que esta reacción incremente el calor. Y como nosotros estamos buscando disminuir, tenemos que ir en el lado contrario. Por lo tanto, el equilibrio en ese enunciado 1 tendría que desplazarse hacia la derecha. Y nos dice acá que se va hacia la izquierda, eso sería falso. Enunciado 2, que dice, disminuir la presión del sistema, ¿no?, desplaza el equilibrio hacia la derecha. Muy bien, me dice entonces, si se disminuye la presión del sistema, entonces la respuesta, según la ley de Le Chatelier, tendríamos que nosotros aumentar la presión. Y para que en un sistema se aumente la presión, tenemos que ver que el aumento de presión se da cuando nos dirigimos donde hay mayor número de moles. ¿Ok? Observamos aquí, esto es un gas, veamos aquí el estado gaseoso, esto también es un gas y esto también es un gas. Reacción balanceada, los coeficientes son 1, 1 y 1. Quiere decir que en los reactantes el número de moles en total es 1 y en los productos el número de moles total sería 2, ¿no? Porque hay una mol del PCl3 y una mol del cloro 2. Por lo tanto, si yo tengo que ir donde hay mayor número de moles, eso significa que el equilibrio se va a desplazar hacia el sentido donde está el número 2 moles. Y eso significa que se va a dirigir hacia la derecha, siendo este enunciado verdadero. Y finalmente, nuestro enunciado número 3 dice, agregar un catalizador desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Recuerden por teoría que el catalizador no tiene ningún efecto sobre el equilibrio, ¿ok? Catalizador no afecta el equilibrio. Lo que hemos visto que hace el catalizador es que aumenta la velocidad de una reacción, pero en el equilibrio el catalizador no tiene ningún aporte. Así que esto sería entonces falso y nuestra respuesta en la pregunta 7 sería la alternativa dado. Pregunta número 8. La obtención del metanol a nivel industrial se realiza mediante un proceso catalítico que combina monóxido de carbono e hidrógeno a altas temperaturas y presiones, utilizando catalizadores como el óxido de zinc. La ecuación química asociada a dicho proceso a 220 grados Celsius es el que observamos. Jóvenes, esto es un problema típico que, como es común, la forma de resolver también ya es definido, ¿no? Como todos los problemas. Esto tal vez es nuevo porque no se ha solido o se suele presentar en ese estilo las preguntas, ¿ya? Así que tomen mucha atención y cómo se va a analizar esta pregunta. Tenemos la reacción química de monóxido de carbono más 2 veces el hidrógeno que produce el CH3OH. Se introducen a un reactor cerrado, o sea, el sistema es cerrado, 5 molaridad de concentración del monóxido.
Entonces, nos está indicando una concentración al inicio de la reacción. De hidrógeno, una concentración de 9 molar y de metanol, una concentración de 6,5 molar. O sea, prácticamente nos está hablando de todas las concentraciones que nosotros vamos a encontrar al inicio de dicha reacción. 5 molar para este CO2, para este monóxido, perdón. 9 molar para ese hidrógeno y 6,5 molar para ese metanol, ¿no? Todo ello a una temperatura de 220 grados Celsius. Al respecto, dice, si el sistema evoluciona hasta que reaccione 4 molar del monóxido de carbono. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Nosotros estamos analizando una reacción de equilibrio. Cuando nos indican a nosotros la concentración inicial de los componentes, en este caso de los reactivos y de los productos, luego nos digan cuánto está reaccionando, nosotros vamos a colocar aquí lo que estaría reaccionando y finalmente lo que nos va a quedar es lo que se encuentra en el equilibrio. Estas son preguntas típicas y que tienen una forma de poder resolver. Como nos están preguntando la constante de equilibrio en base a la concentración, ustedes ya de aquí saben que la constante de equilibrio viene a ser la relación de los productos, o sea, la concentración del metanol, ¿no?, sobre la concentración de los reactantes. Eso es la concentración de monóxido por la concentración de hidrógeno. Y no se olviden algo importante, que ustedes tienen que balancear la reacción. Un carbono, 2 por 2, 4 hidrógenos y un oxígeno. Entonces aquí mi coeficiente es 1. ¿Por qué es importante el balance? Porque estos coeficientes estequiométricos van a ser los exponentes, ¿no? ¿Te acuerdas? Productos elevado a sus coeficientes, en este caso es 1, al monóxido que es 1 y al hidrógeno que es 2. Pero esas concentraciones que tú tienes que reemplazar aquí no van a ser los del inicio, no van a ser los que van a reaccionar, sino van a ser las concentraciones que vamos a encontrar en el equilibrio. Entonces necesito saber cuánto de monóxido tengo en el equilibrio, cuánto de hidrógeno tengo en el equilibrio y cuánto de metanol tengo en el equilibrio. ¿Cómo voy a saber? Otro punto importante. Aquí te dice que durante la reacción durante la reacción química, el monóxido de carbono va a reaccionar en 4 molar. Entonces aquí ese monóxido reacciona en 4 molar. Como esto es reactivo, ustedes saben que los reactivos a medida que pase el tiempo se consumen, se gastan. Por eso tú siempre aquí vas a colocar lo que reacciona negativo porque va a comenzar a disminuir. Aquí también va a disminuir y aquí va a aumentar porque eso es un producto. Ahora, ¿cómo voy a conocer, profesora, la cantidad de hidrógeno aquí y la cantidad de metanol aquí? Por la relación estequiométrica. Tú tienes aquí de 1 a 2, entonces si esto es 4 molar, ¿cuánto sería aquí? 8 molar. Y aquí es de 1 a 1, entonces si aquí tengo 4 molar, aquí también va a ser 4 molar, pero como ya indiqué positivo porque es un producto. Y los productos a medida que avanza la reacción, los productos aumentan su concentración. Y lo único que hacemos ahora, chicos, es sumar, operar. 5 molar menos 4 molar, eso es 1 molar. 9 molar menos 8 molar, eso es 1 molar. Y 6.5 más 4, eso es 10,5 molar. Siempre vas a desarrollar de este modo cuando tengas una reacción con concentraciones iniciales, lo que reacciona durante el proceso de dicha reacción, ¿no? Y lo que te va a quedar en el equilibrio, que es justamente toda esta información que necesitamos para ahora sí
reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, reemplazando el valor de la constante sería concentración del metanol en el equilibrio, es esto de aquí, 10,5 molar elevado a la 1, que es prácticamente lo mismo, sobre la concentración del monóxido, que también en este caso es 1 elevado a la 1 por la concentración del hidrógeno, que es 1 elevado al cuadrado. Y de aquí, chicos, esto sería la constante de equilibrio, que va a ser 10,5. Clave, la alternativa dado. Si has llegado hasta estos momentos, quiere decir que te gusta el contenido. Te invito a que puedas darle like y puedas compartir para llegar a más personas. Ahora sí, nos vamos con los ejercicios domiciliarios. Es importante que si hasta este momento has estado observando cómo resolver los ejercicios, tú ahora puedas medirte antes de poder ver la solución. Eso permitirá que tu cerebro pueda recordar todo lo aprendido hasta este momento y puedas aplicarlo en los siguientes ejercicios. Si luego de estar intentando resolver no te sale la respuesta, te invito, te aconsejo que recién en ese momento puedas ver la solución. Eso ayudará a que tú puedas recordar, presionar un poco más tu cerebro y puedas recordar lo que ya hemos estudiado hasta este momento para que puedas resolver los siguientes ejercicios. Pregunta número 1. La ley de acción de masas en cinética química establece que la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de los reactantes elevados a ciertos exponentes, que serán iguales a sus coeficientes estequiométricos si se trata de una etapa elemental. Entonces hay que recordar lo que nos está indicando aquí, es que si yo tengo una reacción química, vamos a suponer 2A más 2B, y va a dar una cantidad de productos, si esta reacción fuera elemental, la ley de velocidad sería igual a la constante por la concentración de A elevado a su exponente, que en este caso es 2, por la concentración de B elevado también a su exponente, que en este caso sería 2, ¿no? Pero eso se cumple cuando la reacción es en una sola etapa, cuando es una reacción sencilla. Eso es lo que nos está indicando en el contexto, ¿no? Si se trata de una etapa elemental. Se dispone de una reacción química del tipo 2A más B. Ya aquí ya estamos comenzando con la información del ejercicio. Nos dice que tenemos una reacción 2A más B que va a formar los productos. Seguimos leyendo. Se sabe que las velocidades iniciales de reacción en el sistema 1, 2 y 3, las velocidades son respectivamente velocidad aquí 1, aquí está, en este sistema 1, la velocidad en el sistema 2 dice que es 4 y la velocidad en el sistema 3 nos dice que es 5. Donde las esferas sólidas, o sea, las que están pintadas, representa al componente A. Entonces, todos estos son componentes A. Y los que son huecos correspondería a la sustancia B, ¿ya? Todo lo que está vacío sería AB. Al respecto, determine el orden de la reacción, ¿no? Con respecto a A y B. O sea, nos están preguntando por el orden parcial de A y de B. Nuestra velocidad de reacción será igual a una constante por la concentración de A, que no sabemos cuánto va a ser su exponente, por la concentración de B, que no sabemos cuánto va a ser su exponente. Nos están preguntando cuánto es ese orden parcial para A y cuánto es ese orden parcial para B. ¿Qué vamos a hacer aquí, muchachos? ¿Qué vamos a hacer aquí?
Cada una de estas bolitas los vamos a tomar como si fuera la concentración 1. Para el caso del sistema 1 será una concentración de A y tenemos 2 de B. Para el sistema 2 tenemos una concentración de 1 para A y como pueden ver, B tiene 4. ¿Ok? Y para el caso de C vamos a tomar una concentración para B de 2, porque son 2 huequitos, y tenemos una concentración de A de 5, de acuerdo a esa gráfica. Eso es lo que nos están mostrando esas gráficas, cómo es que nosotros debemos de interpretar. ¿Se recuerdan que vimos un ejercicio sobre las velocidades? Velocidad 1 igual a cierta ecuación, velocidad 2 igual a cierta ecuación y lo que hacíamos era dividir. Vamos a hacer el mismo sistema aquí, ¿ya? Mira, presta mucha atención, ¿ah? Para el sistema 1, voy a determinar la velocidad 1. Presta atención. Sería la constante por la concentración de A. En este caso, A, ¿cuánto es tu concentración? Solo hay 1 de A, ¿no? Voy a colocar 1A elevado a X, porque no sabemos, aquí está, es lo que queremos determinar, por la concentración de B. ¿Cuántos tenemos de B? Tenemos 2 de B. Y todo eso elevado a la I. Pero, esta velocidad 1 nos dice que vale ¿cuánto? Nos dice que vale 1. Así que, para ganar tiempo aquí, velocidad 1, esto sería igual a 1. Entonces aquí, chicos, tenemos nuestra primera ecuación. ¿De acuerdo? Solo estoy reemplazando, ¿ah? No se confunda. Ahora voy a hacer lo mismo para el sistema 2. Entonces, la velocidad para el sistema 2. ¿Cuánto es la velocidad para el sistema 2? Según el dato, aquí están las velocidades correspondientes que yo he colocado. La velocidad en 2 es 4. ¿Y eso a qué va a ser igual, chicos? A la constante por la concentración de A. ¿Cuántas A's tenemos en el sistema 2? Solamente 1. Muy bien. Elevado a la X, ¿no? Por el orden que no conocemos y por la concentración de B. ¿Pero cuánto tenemos de B? 1, 2, 3, 4B. Muy bien, la concentración de B es 4B. Y todo elevado a la I. Aquí está nuestra otra ecuación, mira. ¿Te recuerdas qué tenemos que hacer? Vamos a dividir. Vamos a dividir la ecuación 2 con respecto a la ecuación 1, ¿no? El sistema 2 con respecto al sistema 1. 4 entre 1, 4. Se cancelan las constantes, se cancela AX porque es una división. Y aquí tenemos 4B sobre 2B. Estamos todos de acuerdo que esto sería prácticamente, se cancela B, 4 entre 2, eso es 2 elevado a la I, ¿no? Esto es álgebra ya. Y para que se cumpla esa relación, chicos, ¿cuánto sería el valor de I? El valor de I sería 2. Ya hemos calculado el orden parcial de B. Es igual a 2. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora ¿para qué sistemas? Recuerda que te dije que una forma para que tú puedas elegir los sistemas que vas a trabajar es donde las concentraciones de los componentes que estamos trabajando sean iguales. 1 y 2 son iguales en A, por eso es que A se elimina. Ahora analiza, ¿qué vas a hacer para que B se elimine? Profesora, el sistema 1 y el sistema 3. B tiene 2 y acá también. Entonces si relacionamos 1 y 3, vamos a eliminar B y ya podemos calcular cuál es ese orden parcial de A. ¿Correcto? Así que nos vamos ahora a calcular la velocidad 1, que ya sabemos qué es lo que tenemos aquí. Eso es igual a 1 por la constante, por la concentración de A elevado a la X, por la concentración, en este caso 2B, ¿cierto? 2B elevado a la I. Y hacemos lo mismo para ahora
el sistema 3. ¿Cuánto es la velocidad en el sistema 3? Es 5. Muy bien, colocamos 5 y eso es igual a ¿qué? A la constante por la concentración. ¿Cuánto es de A que tenemos en el sistema 3? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5A elevado a la X por la concentración de B. ¿Cuánto es de B? Es 2, ¿cierto? 2B elevado a la I. ¿Qué hacemos? Lo mismo, dividimos esas dos ecuaciones, ¿no? Dividimos y ¿qué vamos a tener? Vamos a tener nuestro resultado. 5 entre 1, eso es igual a 5. Chauca, te eliminas. 5A entre A, eso es 5 elevado a la X, álgebra, y 2B a la I se elimina. Para que esto se dé igual, jóvenes, ¿cuánto vale el valor de X? 1. Entonces ya hemos determinado el orden parcial de A y el orden parcial de B, ¿no? El orden parcial de A, orden parcial de A es igual a X, donde X es 1, y el orden parcial de B, es igual a 2. Y eso sería nuestra respuesta. Nos piden de A y de B respectivamente, clave la alternativa Barco. No te olvides dejarme un like y compartir para poder seguir subiendo más contenido. La velocidad de reacción indica qué tan rápido ocurre una reacción química, midiendo el cambio en la concentración de reactivos o productos por unidad de tiempo. Factores como la concentración, temperatura y presencia de catalizadores pueden influir en esta velocidad. Considere la reacción de primer orden donde A va a formar los productos. Entonces ya nos están indicando que la reacción es de orden 1. Y si ya te dicen que la reacción es de orden 1, recuerda que en una reacción de orden 1 que se cumple, que tiempo de vida media es igual al logaritmo de 2 sobre la constante, ¿cierto? Eso es lo que se cumple para el tiempo de vida media. Y también la otra ecuación, del logaritmo de la concentración inicial con respecto a la concentración final va a ser igual a KT. Esto es el tiempo de vida media es una ecuación que se deduce prácticamente de aquí. Si ustedes colocan, por ejemplo, inicialmente 100 y luego de un cierto tiempo, la mitad, que es la definición de tiempo de vida media, que es 50, ustedes van a llegar a esta ecuación, ¿no? Así que les invito a que puedan ustedes demostrar, ¿no? Es súper sencillo, solo reemplazar ahí los valores. Muy bien, entonces estas son las dos ecuaciones que se van a cumplir, se van a utilizar para las reacciones de tiempo de orden 1. Donde el experimento es como nos muestra la gráfica, ¿correcto? Y nos dice lo siguiente. Considere la reacción de orden 1. Se realizó un experimento donde se determinó la concentración de A como función del tiempo. Inicialmente observamos que la concentración es 100 milimolar por la unidad aquí. Y al cabo, dice, de 69 minutos que se está llevando a cabo dicha reacción, ¿no? Aquí va a ser 69 minutos, aquí en este punto, exactamente aquí, ¿no? Y aquí va a ser, pues, al final en un tiempo de 100. Al respecto, determine el valor de la constante cinética de dicha reacción. Muy bien. Entonces, aquí, chicos, nosotros tenemos la concentración inicial, que es 100, y a medida que pase el tiempo, ¿no?
el tiempo, la concentración va disminuyendo. Eso es lo que estamos observando en la gráfica. Al cabo de 69 minutos, que es en este punto, miren cuánto es la concentración. La concentración es la mitad. Jóvenes, cuando la concentración es la mitad, ese tiempo que tardó, ¿no? Cuando la concentración es la mitad, ese tiempo que tardó en llegar a esa concentración final, que es la mitad, sí o no que se conoce como el tiempo de vida media. Entonces, desde este punto hasta este punto, sería el tiempo correspondiente a esos 69 minutos. Quiere decir esto entonces que es el tiempo de vida media. Determina el valor de la constante cinética de dicha reacción en minutos a la menos 1. Se acabó el problema porque lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar en esta ecuación. Tiempo de vida media es de 69 minutos y eso va a ser igual al logaritmo de 2, que ya es un valor conocido. Como pueden ver es 0,69, podemos colocar de frente, y todo dividido entre la constante, que es lo que me están preguntando. De aquí puedes observar que el valor de K va a salir 0,01, ¿no? 0,01 minutos a la menos 1, que en notación científica será 1 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sería la alternativa barco. Recuerda, si tienes preguntas, puedes dejar ahí en tus comentarios. Pregunta número 3. El equilibrio químico se refiere a un estado dinámico. Eso quiere decir que en las reacciones en equilibrio siempre van a estar en constante movimiento, ¿no? Estos nunca van a terminar. Forma producto B y una vez que forma el producto B, regresa a formar A. Y así va a estar la reacción consecutivamente, ¿no? Por eso decimos dinámico, siempre está en movimiento. Donde las velocidades de las reacciones directa e inversa son iguales. Claro, cuando nosotros tenemos aquí una reacción en equilibrio, A forma B y una vez que forma B, B forma A, este tiene una velocidad 1 que se conoce como la velocidad directa y la inversa se conoce como la velocidad 2, que es la velocidad inversa. Para que se cumpla entonces el equilibrio, ¿no? Decimos que en el equilibrio se cumple que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Eso es lo que nos están indicando. Considera el siguiente gráfico de las concentraciones de especies químicas como función del avance de la reacción del tipo A y B. Observamos que A viene a ser los reactivos, por eso es que a medida que pasa el tiempo, este disminuye, y B son los productos. A medida que pasa el tiempo, la concentración de B va aumentando. Muy bien. Esta gráfica tú tienes que saber interpretar. ¿Cuándo tú vas a alcanzar el equilibrio? Profesora, cuando las dos velocidades son iguales. Pero acá tú no sabes, no puedes ver las velocidades. Pero hay algo más que tienes que considerar. ¿Cuál es? Que las concentraciones del reactivo, ¿ok?, como la concentración del producto, se mantiene constante, o sea que no van a cambiar. Si tú observas en este primer tramo, la concentración aumenta, sigue aumentando y llega más o menos a este punto, ¿no? Consideren aquí, por favor, que ya a partir de acá se va una constante, ¿ya? A partir de aquí, de este punto, ya vemos que esto es constante. Y lo mismo para la concentración de A. Disminuye y a partir de aquí, por favor, consideren que esto ya va recto, ¿ya? Entonces, podemos ver que en este punto, ¿no?, a partir de este punto, ya las concentraciones son constantes. ¿Y cuánto va a ser la concentración respectivo para cada uno? Para el caso, por ejemplo, de B, miren la curva,
la concentración aquí para B va a ser de 30, si ploteamos aquí. O sea que la concentración de B en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio, según mi gráfica, es de 30 unidad milimolar. Y para A, disminuye, disminuye, disminuye y la concentración en el equilibrio donde permanece constante es aquí, que si ploteamos esa concentración es 20. Entonces, la concentración para A en el equilibrio sería igual a 20 milimolar. Nos piden determinar, chicos, el valor de Kc. ¿A qué es igual el valor de Kc, la constante, si la reacción es de tipo AB? Esto es la concentración de los productos, que sería B, sobre las concentraciones del reactante, que sería A. ¿Cuánto es la concentración de B? La concentración de B es 30. ¿Y cuánto es la concentración de A? 20. Por lo tanto, ¿cuánto es esa constante? 1.5 sería nuestra respuesta. Clave, alternativa, casa. Pregunta número 4. Nos muestran unas gráficas con respecto a la reacción del N2O4 que se va a encontrar en equilibrio, como pueden ver la flecha, formando el NO2. Se realizan dos experimentos a diferentes condiciones iniciales de concentración de reactantes y de productos, a la misma temperatura, las cuales se muestran en la siguiente figura. Aquí, como ustedes pueden observar en esta gráfica, vemos cómo la concentración del NO2, ¿no?, disminuye, o sea que en este caso el NO2 aquí está trabajando él como un reactante, y el N2O4 que estamos viendo que está aumentando, este estaría siendo en este caso el producto. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería para el dibujo A, ¿no? Para la imagen, el experimento A. Ahí abajito dice A. Ahora, en el gráfico B, ¿qué podemos observar? Que el N2O4 ahora aquí está disminuyendo. Entonces, este trabaja como reactante y ahora el NO2 aumenta y este estaría trabajando como producto. ¿Qué es lo que nos piden? Marcar verdadero o falso según los siguientes enunciados. En el experimento A, o sea, se refiere aquí, ¿no? Solo había NO2 en el recipiente al inicio de la reacción. Si nosotros observamos la gráfica, el NO2 era el reactivo y teníamos una concentración elevada, porque sabes que esto es un eje Y de concentración, que aquí está el 0 y obviamente por encima va a tener un valor numérico. Entonces, efectivamente, del NO2 sí se tenía una concentración elevada, mientras que para el producto comienza en 0, o sea que inicialmente no había nada. Por lo tanto, ese enunciado 1 sería verdadero. Enunciado 2. En el experimento B, ahora analizamos aquí. Solo había N2O4 en el recipiente al inicio de la reacción. Miremos el inicio de la reacción. El inicio de la reacción es aquí, en este punto 0. ¿Qué tienes en este punto 0? La concentración del NO2, que es los productos, está en nada. No tenemos nada del NO2. Pero la concentración del N2O4, miren, está por aquí. Entonces lo que tenemos en el recipiente B, en el sistema B, es que solo había el N2O4, ¿no? Eso también entonces sería verdadero. Ahora dice, si en B las concentraciones de equilibrio del NO2 y del N2O4 son 0,061 y 1 molar respectivamente, o sea, tenemos aquí lo siguiente. Para el sistema 2, que es este de aquí,
Estos serían las concentraciones, de acuerdo al dato, del NO2, 0,068 y del N2O4, 1 molar. Ahora, recuerda que el N2O4 en este sistema 2, esto es el producto, ¿cierto? N2O4, este es el reactante, y en el NO2, que es este de aquí, es el producto. Muy bien, ahora sí, ¿cómo sería entonces el valor de la constante de equilibrio? La constante de equilibrio, ¿a qué es igual? Según nuestra reacción, sería la concentración de los productos, que es el NO2 elevado al cuadrado, sobre la concentración del N2O4 elevado a la 1, ¿no? Que viene a ser su exponente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Solo reemplazar los valores que tenemos. Concentración del NO2, eso es 0,068 elevado al cuadrado, entre la concentración de 1 elevado a la 1. ¿Cuánto sale el valor de Kc? Ese valor sale 4,6 multiplicado por 10 a la menos 3. Y ese enunciado sería falso. Así que nuestra respuesta sería la alternativa Barco. Pregunta número 5. El SO2 es un gas incoloro y sofocante. Es emitido naturalmente por volcanes y por actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles. En la atmósfera reacciona formando SO3 según la siguiente reacción. Tenemos la primera reacción aquí. El SO2 más un medio del oxígeno va a formar el SO3. Si se sabe que la constante Kc de dicha reacción, o sea, esto es igual a 20, determina el valor de la constante de esta siguiente reacción. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tener en cuenta que cuando nosotros conocemos la constante de equilibrio, ¿ok? Si nosotros invertimos la reacción, o sea, estás hablando de una velocidad directa, ¿cierto? V1 es una velocidad directa, pero si ahora te habla en el sentido contrario, que es la velocidad 2, la velocidad inversa, lo que va a ocurrir cuando ocurre este cambio de las velocidades es que la constante de equilibrio se va a invertir. Entonces, la constante de equilibrio va a ser 1 sobre la constante de equilibrio. Eso va a ser la nueva constante de equilibrio. ¿Ya? Cuando tú inviertes la reacción, entonces la constante es la inversa con respecto a la constante que ya se conocía. Ahora, cuando tú tienes una reacción química, ¿no? Igual tienes una constante de equilibrio, tienes una reacción química 1, ¿no? Y tú tienes una reacción química 2, donde esa reacción química 2 tú multiplicas por un n a esa reacción 1, ¿qué va a pasar con la constante de equilibrio? Esa constante de equilibrio va a ser elevado al valor de n, que es el número que estás multiplicando. Esas son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta en esta pregunta 5. Aquí podemos ver que el SO2, voy a copiar aquí la reacción, mira, SO2 más un medio del oxígeno, vamos a obtener el producto del SO3. Y su constante va a ser igual a 20. Me están preguntando cuál es la constante de esta reacción. ¿Qué tenemos que observar? ¿Qué vamos a realizar a esta reacción para poder llegar, ¿no?, a la reacción 1 para poder llegar a la reacción 2? Primero, observo que esto es el SO3, el SO2 y el oxígeno, que son lo que nosotros tenemos aquí en la reacción invertida. Entonces, profesora, lo primero que voy a hacer aquí es invertir mi reacción. Muy bien, vamos entonces al primer paso, invertir la reacción. El SO3 viene por aquí,
y aquí voy a tener el SO2 más 1/2 de ese oxígeno. Por lo tanto, tu nueva constante, ¿qué va a pasar? La nueva constante va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 20, ¿cierto? Porque estamos invirtiendo la reacción. Bien, pero no hemos llegado a la reacción 2. ¿Qué tenemos que hacer para que sea igual a la reacción 2? Multiplicar por 2. Al multiplicar por 2 tenemos 2 veces el SO3, que vamos a obtener 2 veces el SO2 más 2 por 1/2, 1 de oxígeno. ¿Qué va a pasar ahora con la constante? Era 1 sobre 20, ¿verdad? Cuando nosotros multiplicamos por un valor que hemos dicho que es el valor de n, esa constante de equilibrio se ve afectada elevado a ese valor. Entonces será 1 sobre 20 elevado al cuadrado, la constante que nos estaban preguntando. ¿Cuánto es ese resultado? Sería K igual a 2,5 multiplicado por 10 a la menos 3. Eso sería nuestra respuesta alternativa avión. Espero que les haya gustado la explicación. Recuerden darle like, no se olviden, y compartir para poder seguir subiendo los próximos videos.